Hay un miedo dentro de ti que te está robando la vida. No es el miedo obvio, no es el miedo del que hablas con otros. Es ese miedo silencioso, ese miedo que te paraliza cuando nadie te está mirando. Ese miedo que te hace quedarte quieto justo cuando deberías moverte. Que te hace decir mañana cuando sabes que debería ser hoy. Que te susurra, no eres suficiente cada vez que estás a punto de dar un paso de fe. Conocí a un hombre hace unos años. Un hombre talentoso, inteligente, lleno de potencial. Dios le había dado dones increíbles, pero cada vez que llegaba una oportunidad, cada vez que se abría una puerta, ese hombre se congelaba, se paralizaba completamente y dejaba pasar la oportunidad, una tras otra, y cuando le pregunté por qué, me miró con ojos cansados y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Tengo tanto miedo de fallar que prefiero no intentar. Al menos así no me decepciono. Y si estás viendo este video ahora mismo, probablemente tú también conoces ese miedo. Ese miedo paralizante que te roba sueños, que mata oportunidades, que destruye tu futuro antes de que siquiera comience. Ese miedo que se disfraza de prudencia, de sabiduría, de esperar el momento correcto, pero que en realidad es solo terror disfrazado. Pero en los próximos minutos voy a compartir contigo una verdad bíblica que puede romper completamente ese miedo. No es teoría, no es un versículo bonito para poner en una pared. Es verdad que transforma. Y si esto te está resonando, déjale like al video para que más personas lo encuentren. Suscríbete si quieres más contenido así. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es eso que el miedo no te deja hacer? Porque mira, yo entiendo ese miedo, lo entiendo profundamente. Sé lo que es despertarte en la madrugada con el corazón acelerado, con esa ansiedad apretándote el pecho, pensando en todo lo que podría salir mal. Sé lo que es tener una idea clara de lo que Dios te está llamando a hacer, pero quedarte completamente paralizado. Porque ¿y si fracaso? ¿Y si lo intento y no funciona? ¿Y si la gente se ríe de mí? ¿Y si Dios me llamó pero yo no estoy a la altura? Y ese miedo es astuto, es inteligente, no te ataca de frente, no te dice soy miedo, te susurra cosas que suenan razonables. Te dice, espera un poco más hasta estar más preparado. Te dice, necesitas más señales de que esto es de Dios. Te dice, mira a todas esas personas que fracasaron intentando lo mismo. Te viste de prudencia, de sabiduría, de humildad, incluso. Pero debajo de todas esas máscaras sigue siendo miedo. Miedo puro que te está robando tu destino. Y lo peor del miedo no es solo lo que te impide hacer. Lo peor es en quién te convierte. Porque el miedo te vuelve pequeño, te encoge. Te hace vivir una vida diminuta cuando Dios te diseñó para grandeza. Te hace conformarte con sobrevivir cuando fuiste llamado a conquistar. Te mantiene encerrado en tu zona de comodidad mientras tu propósito está esperándote del otro lado del miedo. Conozco personalmente a una mujer que vivió esto exactamente. Pasó 10 años completos de su vida, con un sueño ardiendo en su corazón. No era un capricho, no era una fantasía, era algo que Dios le había hablado claramente, tan claramente que ella no podía negarlo aunque quisiera. Lo escuchó en oración, lo confirmó en la palabra, lo sintió cada vez que adoraba. Dios le había dado una visión específica, un llamado concreto. Ella lo sabía con cada fibra de su ser. Pero el miedo la tenía completamente, totalmente, absolutamente paralizada. Paralizada como si tuviera cadenas invisibles atándola. Era un cóctel tóxico de miedos entremezclados. Miedo al rechazo. ¿Y si la gente dice que estoy loca? Miedo al fracaso. ¿Y si lo intento y no funciona y todos ven mi fracaso? Miedo a decepcionar a Dios. ¿Y si malinterpreté y esto no era de Él? Miedo a decepcionar a su familia. ¿Y si invierto tiempo y dinero y pierdo todo? Miedo a ser juzgada. Miedo a equivocarse. Miedo a no estar así, no te la altura. Miedo al miedo mismo. Y durante 10 largos años vio cómo otras personas, algunas objetivamente menos preparadas que ella académicamente, algunas con menos experiencia, algunas con menos talento natural, daban exactamente el paso que ella no se atrevía a dar. Las vio lanzarse, las vio fallar a veces y levantarse, las vio intentar otra vez, y las vio tener éxito. Vio sus testimonios, vio su impacto, vio vidas cambiadas por ministerios que podrían haber sido el suyo. Y cada single vez que veía a alguien más viviendo el sueño que ella tenía guardado en un cajón mental, el dolor era insoportable. Era como ver tu propia vida en manos de otra persona, como ver tu bebé en brazos ajenos,
como escuchar tu canción cantada por otra voz. Y ese dolor se acumuló hasta que ya no era solo dolor, era resentimiento, era amargura, era una herida infectada en su alma que no sanaba porque cada día se reabría al ver a otros haciendo lo que ella sabía que debía estar haciendo. Hasta que un día, en su peor momento, completamente quebrantada, totalmente desesperada, hundida en depresión, gritó a Dios con todo lo que tenía: ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué todos pueden menos yo? ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? ¿Por qué tú los usas a ellos y a mí me dejas aquí paralizada? Y esperaba que Dios le dijera algo reconfortante, algo suave, algo que la consolara. Pero Dios le respondió algo que la destrozó y la liberó al mismo tiempo. Le dijo con una claridad que no podía negar: ellos pudieron porque se atrevieron. Tú puedes, pero no te atreves. Ellos tienen lo mismo que tú, mi llamado y mi respaldo. La diferencia no soy yo. Yo estoy tan disponible para ti como para ellos. El problema no es mi poder. El problema no es mi voluntad. El problema es tu miedo. Has elegido tu miedo sobre mi voz. Has elegido tu comodidad sobre mi llamado. Y esa verdad, aunque dolorosa, la libertó. Porque finalmente entendió algo crucial. El miedo no viene de Dios. Lee eso otra vez. El miedo paralizante, el miedo que te detiene, el miedo que te encoge, ese no viene de Dios. 2 Timoteo 1:7 lo dice clarísimo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Escuchaste eso? Dios no te dio espíritu de cobardía. Dios no te dio miedo. Si hay miedo paralizante en ti, no vino de Dios. Vino de otro lado. Vino del enemigo que sabe que si tú te atreves, si tú das ese paso, si tú haces lo que Dios te llamó a hacer, vas a ser peligroso para su reino. Vas a cambiar vidas. Vas a impactar generaciones. Entonces te paraliza con miedo antes de que siquiera comiences. Pero aquí está lo que necesitas entender. El miedo no es señal de que no debes hacerlo. Muchas veces el miedo es señal de que absolutamente debes hacerlo. Porque si no fuera importante, si no fuera peligroso para el enemigo, si no fuera parte de tu destino, él no gastaría tanto esfuerzo intentando detenerte. El hecho de que tienes miedo a veces significa que estás exactamente donde deberías estar, a punto de hacer exactamente lo que deberías hacer. Piensa en Gedeón por un momento. Realmente piensa en su historia completa, no solo la versión resumida que escuchaste en la escuela dominical. Dios lo llama a ser el libertador de Israel, a enfrentar a los madianitas que habían oprimido brutalmente a su pueblo por 7 años. Los madianitas eran tantos que la Biblia dice que eran como langostas, innumerables. Habían destruido las cosechas. De Israel habían empobrecido al pueblo. Los tenían viviendo escondidos en cuevas. Era una situación desesperante. ¿Y sabes dónde está Gedeón cuando el ángel del Señor lo encuentra? No está en el campo de batalla preparándose para la guerra. No está reuniendo un ejército. No está en el templo orando por liberación. Está escondido, literalmente escondido en un lagar. Un lugar donde se pisaba uva para hacer vino, sacudiendo trigo en secreto porque tiene pavor, terror absoluto de los madianitas. Está haciendo el trabajo de manera oculta, con miedo de que lo descubran. Este no es el perfil típico de un héroe libertador. Y el ángel llega y le dice algo que debió sonar completamente ridículo en ese momento. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón probablemente pensó: varón esforzado, valiente, yo, ¿en serio? Estoy escondido en un lagar, temblando de miedo, haciendo mi trabajo a escondidas. ¿De qué valentía estás hablando? Pero Dios no lo estaba llamando por quién era en ese momento. Lo estaba llamando por quien Dios sabía que podía llegar a ser, por quien Dios vio en él antes de que él mismo se viera. Y cuando Dios le dice que él va a liberar a Israel, Gedeón responde con puro miedo disfrazado de humildad. Dice: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Básicamente está listando todas las razones por las cuales él no puede. Su familia no es importante. Él no es el hijo mayor. No tiene recursos. No tiene conexiones. No tiene nada que lo califique para esto. Pero mira lo que hace Dios. No le quita el miedo instantáneamente. No hace que Gedeón se sienta súper confiado y valiente de repente. En lugar de eso le da una promesa simple pero poderosa. Ciertamente yo estaré contigo. No ciertamente tú eres suficiente.
No ciertamente tú tienes todo lo necesario, sino ciertamente yo estaré contigo. La suficiencia no estaba en Gedeón. La suficiencia estaba en la presencia de Dios con Gedeón. Y aún así, Gedeón sigue dudando. Pide señales, una señal, 2 señales, 3 señales. Dios pacientemente le da cada señal que pide. Y finalmente Gedeón se atreve. Reúne un ejército de 32,000 hombres. Y entonces Dios hace algo que humanamente no tiene ningún sentido. Le dice que son demasiados. Reduce el ejército. Primero a 10,000, luego a solo 300. 300 hombres contra un ejército de 135,000. Las probabilidades son matemáticamente imposibles. 450 enemigos por cada soldado israelita. ¿Por qué haría Dios eso? ¿Por qué reducir las ya bajas probabilidades de éxito? Para que nadie, ni siquiera Gedeón, ni siquiera los 300 soldados, pudiera atribuirse la victoria. Para que todos supieran sin lugar a dudas que fue Dios. Para que el miedo tuviera que rendirse completamente a la fe porque no había otra opción. Para que Gedeón aprendiera que la batalla no se gana con números sino con obediencia. No con fuerza humana sino con poder divino. Y esa es la clave que la mayoría no entiende. Dios no te está esperando a que seas valiente para moverte. Dios se mueve cuando tú te mueves a pesar del miedo. La valentía no es ausencia de miedo. La valentía es moverte aunque tengas miedo. Es dar el paso cuando tus rodillas tiemblan. Es hablar cuando tu voz quiere quebrarse. Es obedecer cuando todo en ti quiere huir. O mira la historia de David enfrentando a Goliat desde una perspectiva más completa. Un niño pastor probablemente tenía entre 15 y 17 años contra un gigante guerrero profesional de casi 3 metros de altura. Goliat había estado en batallas desde su juventud. Era una máquina de matar entrenada. Llevaba una armadura que pesaba más de 50 kilos. Su lanza era tan pesada que un hombre promedio ni siquiera podría levantarla. Había aterrorizado al ejército de Israel por 40 días seguidos, desafiándolos 2 veces al día. ¿Crees que David no tuvo miedo mirando a esa montaña de músculos y metal? ¿Crees que cuando escuchó esa voz atronadora burlándose de Dios y de Israel no sintió temor? Claro que sintió miedo. Cualquier persona con 2 dedos de frente tendría miedo mirando a un asesino profesional de ese tamaño que ha destruido a cientos en combate. El miedo era absolutamente racional, absolutamente justificado. Pero David hizo algo que marcó toda la diferencia. No negó el miedo. No pretendió que el gigante no daba miedo. No se mintió a sí mismo diciendo no tengo miedo, pero tampoco dejó que el miedo lo definiera, lo paralizara o dictara su decisión. David procesó el miedo de una manera completamente diferente a los 40,000 soldados israelitas que también veían al mismo gigante. David miró el gigante, sintió el miedo legítimo que causaba, reconoció el peligro real que representaba, y luego, y esto es crucial, hizo algo que todos los demás soldados habían olvidado hacer. Miró a Dios. Recordó quién era su Dios. Recordó lo que su Dios había hecho. Recordó que este mismo Dios lo había librado de las garras del león cuando protegía sus ovejas. Recordó que este mismo Dios lo había salvado de las fauces del oso. Recordó que este mismo Dios había prometido estar con Israel. Y cuando David tomó tiempo para comparar, no para compararse a sí mismo con el gigante, sino para comparar el tamaño del gigante con el tamaño de su Dios, algo cambió en su perspectiva. El gigante seguía siendo grande físicamente, pero espiritualmente, comparado con Jehová de los ejércitos, el gigante se volvió pequeño, insignificante, manejable. No es que el gigante cambiara de tamaño. Es que David cambió su punto de referencia, cambió desde dónde miraba el problema. Y todos los demás soldados israelitas, los 40,000 hombres entrenados para la guerra, veían exactamente al mismo gigante. Mismo tamaño, misma armadura, misma lanza, misma voz amenazante. Pero ellos decían paralizados, es tan grande que no podemos vencerlo. Es imposible. Somos como hormigas comparados con él. No hay manera. 40 días de repetir el mismo mensaje de derrota así, mismos. 40 días de alimentar su miedo con sus palabras. 40 días de magnificar el problema y minimizar a Dios. David miró al mismo gigante exactamente y dijo algo radicalmente diferente. Es tan grande que no puedo fallar. Es un blanco tan enorme que será imposible que mi piedra lo extrañe. Además, está desafiando al Dios vivo. Está sellando su propia destrucción.
Dios lo va a derribar y yo voy a ser el instrumento. Misma situación externa. Perspectiva completamente diferente. Fe completamente diferente. Resultado completamente diferente. Y cuando el rey Saúl intentó ponerle su armadura, David dijo que no. No porque fuera humilde, sino porque esa armadura representaba confiar en métodos humanos, en protección humana, en sabiduría humana. David sabía que su victoria no vendría de armadura ni de espada, vendría de Dios. Entonces fue con lo que sabía usar, una honda y 5 piedras, herramientas simples que en manos de Dios serían suficientes. Y cuando Goliat vio a David, acercándose, lo maldijo por sus dioses y lo amenazó. Le dijo que iba a dar su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Intentó aterrorizarlo con palabras, pero David ya había decidido. El miedo ya no tenía voz en su decisión, y respondió con una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Escritura. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Una es piedra. Una. De las 5 que llevaba, solo necesitó una. Porque cuando Dios está contigo, no necesitas plan B. No necesitas exceso de preparación. No necesitas armadura sofisticada. Solo necesitas obediencia. Solo necesitas dar el paso aunque tiembles. Solo necesitas hacer lo que Dios te dijo aunque todo en ti quiera correr en dirección opuesta. Y tú necesitas entender algo hoy. Ese miedo que te paraliza. Ese gigante que te aterroriza, esa montaña que parece imposible, es tan grande que no puedes fallar, porque cuando es tan obviamente imposible para ti, cuando está tan fuera de tu capacidad humana, cuando todos miran y dicen, eso no se puede, ahí es donde Dios se especializa, ahí es donde Él se glorifica, ahí es donde tu testimonio se vuelve innegable. Pero tienes que dar el paso, tienes que salir del lagar donde te escondes como Gedeón. Tienes que enfrentar al gigante como David. Tienes que moverte aunque tus manos tiemblen, porque al otro lado de tu miedo está tu milagro. Al otro lado de tu terror está tu testimonio. Al otro lado de ese paso que te da tanto miedo dar está la versión de ti que Dios siempre vio. Y sé lo que estás pensando, pero es que tú no entiendes mi situación específica. Tú no sabes lo que estoy enfrentando. Tú no conoces mis limitaciones. Tienes razón, no las conozco, pero sé algo más importante. Conozco a tu Dios, y tu Dios es el mismo que dividió el Mar Rojo, el mismo que derrumbó los muros de Jericó, el mismo que resucitó a Lázaro, el mismo que venció la muerte. Y ese Dios, ese mismo Dios exacto, está contigo. El problema no es que tu situación sea demasiado difícil para Dios. El problema es que tu fe es demasiado pequeña comparada con tu miedo. Tu enfoque está en el lugar equivocado. Estás midiendo tu problema con tu capacidad en lugar de medir tu problema con el poder de Dios. Y aquí viene algo que va a incomodarte pero que necesitas escuchar. Muchas veces usamos la excusa de estoy esperando que Dios me quite el miedo para justificar nuestra desobediencia. Esperamos sentirnos valientes antes de obedecer. Esperamos que el miedo desaparezca completamente antes de movernos. Pero eso no es fe. Eso es huir disfrazado de espiritualidad. Porque la fe no te pide que te sientas bien. La fe te pide que confíes aunque te sientas aterrorizado. La fe no elimina el miedo. La fe te da el valor para moverte a pesar del miedo. Noé sintió miedo construyendo un arca cuando nunca había llovido. Abraham sintió miedo dejando todo lo conocido para ir a un lugar que no conocía. Moisés sintió miedo enfrentando a Faraón. Esther sintió miedo arriesgando su vida por su pueblo. Todos sintieron miedo, pero todos obedecieron a pesar del miedo. Y esa es la diferencia entre las personas que viven su propósito y las personas que mueren con su música todavía dentro. No es que unos tengan miedo y otros no. Es que unos obedecen a pesar del miedo y otros usan el miedo como excusa para la desobediencia. Y déjame decirte algo más. El miedo que sientes ahora, por intenso que sea, es temporal. Pero el arrepentimiento de no haberlo intentado, ese es permanente. Vas a llegar al final de tu vida y no vas a arrepentirte de las cosas que intentaste y fallaste. Te vas a arrepentir de las cosas que nunca intentaste por miedo. Te vas a arrepentir de los sueños que enterraste, de las oportunidades que dejaste pasar,
de la versión de ti que pudo haber sido pero nunca fue porque el miedo te mantuvo pequeño. Y ese arrepentimiento, ese dolor de ¿qué hubiera pasado si me hubiera atrevido? Ese dolor es peor que cualquier fracaso, porque el fracaso se supera. El fracaso te enseña. El fracaso te hace crecer. Pero el arrepentimiento de nunca haberlo intentado, ese te persigue hasta la tumba. Entonces hoy, ahora mismo, tienes que tomar una decisión. Una decisión que va a definir no solo tu futuro, sino quién tú eres. ¿Vas a dejar que el miedo escriba tu historia? ¿Vas a permitir que el terror dicte tu destino? ¿Vas a llegar al final de End, tu vida con tu música todavía adentro, con tus dones sin usar, con tu propósito sin cumplir? ¿O vas a hacer lo que hizo Josué cuando Dios le tuvo que decir una y otra vez, esfuérzate y sé valiente? ¿Sabes por qué Dios tuvo que repetir eso tantas veces en un solo capítulo? No era porque Josué no escuchó la primera vez, era porque Josué tenía miedo, porque la tarea que tenía por delante era humanamente imposible, porque reemplazar a Moisés, el libertador legendario de Israel, el hombre que había hablado cara a cara con Dios, parecía una misión imposible de cumplir. ¿Cómo sigues a alguien así? ¿Cómo llenas esos zapatos gigantescos? Y encima de eso Dios le estaba diciendo que tenía que conquistar la tierra prometida. Tierra que estaba llena de gigantes, de ciudades fortificadas, de ejércitos entrenados. Tierra que 40 años antes había aterrorizado tanto a los espías que 10 de los 12 regresaron con un reporte de «es imposible». Josué había estado ahí. Había visto cómo el miedo había paralizado a toda una generación. Había visto cómo ese miedo los había condenado a morir en el desierto. Sabía de primera mano el costo del miedo, y ahora era su turno de enfrentar lo mismo que había destruido a la generación anterior. Por eso Dios no le dijo una sola vez «sé valiente», se lo dijo repetidamente. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9. ¿No te lo he mandado yo? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Y luego el pueblo le dice lo mismo en el versículo 18. Era un bombardeo intencional de la misma verdad. Sé valiente, sé valiente, sé valiente. ¿Sabes por qué tuvo que repetirlo tanto? Porque Josué tenía miedo. Real, legítimo, comprensible miedo. Pero Dios no le dijo, espera a que el miedo se vaya y entonces muévete. No le dijo, cuando te sientas confiado, ahí sí empieza. Le dijo, sé valiente mientras todavía tenía miedo. Le ordenó, le mandó, le comandé ser fuerte cuando se sentía débil. Dijo que se esforzara cuando probablemente quería renunciar, porque valentía no es ausencia de miedo. Déjame repetir eso porque es crucial. Valentía no es la ausencia de miedo. Valentía es obediencia a pesar del miedo. Valentía es fe en acción cuando todo en ti quiere quedarse paralizado. Valentía es escuchar la voz de Dios más fuerte que la voz del terror. Valentía es elegir el propósito sobre el pánico. Valentía es decidir que el llamado de Dios pesa más que la comodidad de tu zona conocida. Y ese es el secreto que cambia absolutamente todo. La valentía que necesitas, la valentía que estás esperando sentir, no es un sentimiento que esperas que llegue mágicamente un día. No es una emoción que va a caer del cielo y de repente te vas a sentir súper confiado y listo. La valentía es una decisión que tomas. Es una elección consciente e intencional que haces. Es un acto deliberado de tu voluntad que ejerces aunque tus emociones estén gritando lo contrario. Decides ser valiente aunque tus emociones griten cobardía con todo su volumen. Decides confiar aunque tus pensamientos bombardeen con dudas. Decides obedecer aunque tu carne, tu naturaleza humana completa, quiera huir corriendo en la dirección opuesta. Decides que la palabra de Dios tiene más autoridad sobre tu vida que tus sentimientos. Decides que lo que Él dijo es más real que lo que tú ves. Decides que su promesa es más cierta que tu miedo. Y cuando tomas esa decisión, cuando finalmente das ese primer paso tembloroso con las piernas que apenas te sostienen, cuando obedeces a pesar del terror que quiere paralizarte, cuando actúas aunque tu voz interior grite que no lo hagas, algo cambia, algo profundo y real cambia en lo espiritual. No es que el miedo desaparece instantáneamente en un segundo mágico. No es que de repente te sientes súper confiado como un superhéroe. El miedo puede seguir ahí al principio susurrando sus mentiras, pero descubres algo que es infinitamente más fuerte, más poderoso, más real que el miedo. Descubres que Dios realmente, verdaderamente, tangiblemente está contigo.
Descubres que Él cumple exactamente lo que promete, sin falla. Descubres que cuando das el paso de fe, Él da el paso de poder. Descubres que no estás solo en esto, que nunca estuviste solo, que Él ha estado ahí todo el tiempo esperando que te atrevieras a confiar. Escribe ahora en los comentarios: hoy decido ser valiente, porque cuando lo declaras públicamente, cuando lo escribes, algo se activa en tu espíritu. Le sé, dices a Dios que estás listo, al enemigo que ya no tiene poder sobre ti, a ti mismo que eres más que tu miedo. El miedo que te paraliza no es más grande que el Dios que te respalda. Esa montaña que parece imposible no es más alta que el poder que está dentro de ti. Ese gigante que te aterroriza no es más fuerte que la unción que llevas. Y hoy es el día donde dejas de vivir pequeño, donde dejas de esconderte, donde das el paso que has estado posponiendo. Porque Dios no te llamó a una vida de miedo, te llamó a una vida de poder, de amor, de dominio propio. Y esa vida está esperándote del otro lado de tu decisión, del otro lado de tu valentía, del otro lado del paso que te aterroriza pero que sabes que tienes que dar. Así que levántate, sacúdete el polvo del lagar donde te has estado escondiendo, mira a ese gigante a los ojos y recuerda quién es tu Dios, recuerda de qué está hecho, recuerda que Él nunca, nunca, nunca te abandonará y da ese paso, hoy, ahora, aunque tiembles, aunque dudes, aunque tengas miedo, porque tu miedo es temporal, pero tu destino es eterno, y no vas a permitir que lo temporal robe lo eterno. No hoy, no más. Hoy es el día donde tu valentía vence tu miedo, donde tu fe aplasta tu terror, donde finalmente te conviertes en quien Dios siempre supo que eras. Comparte en los comentarios qué es eso que vas a hacer a pesar del miedo. Quiero celebrar tu valentía. Quiero ser testigo de tu decisión. Y quiero que sepas que no estás solo. Somos una comunidad de valientes, de guerreros, de personas que decidieron que el miedo no escribe su historia. Y juntos vamos a ver lo que Dios hace cuando nos atrevemos. Amén.